Continuemos la serie de mensajes, yo creo, en prosperidad. Y vamos de inmediato al libro de Deuteronomio, el capítulo 11, verso 10 al verso 14, los versos base. No es que abundemos mucho en el aspecto histórico de ellos, sí hay el verso 14 donde hemos centrado algunos de las ideas que hemos ido plasmando a través de esta serie, esa oración que hicimos a principio de año, esa declaración específicamente de ese verso 14. Muy rápido dice la palabra del Señor: la tierra a la cual entrarás para tomar no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas tu pie como huerto de hortaliza. Hemos establecido que hay que pensar diferente, pensamos fuera de Egipto, aunque no sé si casualmente la historia que hemos estado usando, que se fue dando por el hecho de aquel mensaje de mi esposa y cómo fue cambiando la serie de mensajes con un suceso de Egipto, es que hemos ido planteando muchos de los ejemplos que hemos traído y la vida de José específicamente para entonces poder compartir las ideas de esta serie de mensajes. Muchas de las ideas de este mensaje, dice el verso 11, la tierra la cual poseáis para tomarla es tierra de montes, de vegas, que bebe agua de la lluvia del cielo, la tierra la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Y si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y el verso 14 dice, y aquí es donde hemos ido centrando algunas de las ideas por los frutos que se manifiestan en este verso: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, lo estuvimos viendo el domingo pasado, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Gracias. Recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. ¿Qué hemos estado creyendo? Estuvimos creyendo y estuvimos aprendiendo un poco sobre el aspecto de lo que era rendimiento, enfocándonos en aquel grano, el grano de trigo. Estuvimos creyendo, estamos orando que este próximo año nos iremos exponiendo a cosas nuevas, hablando específicamente del vino. Ese vino que era una uva exprimida, cuando se exprime, cuando se presiona, saca lo dulce de nosotros. Otro de los mensajes vimos que sí saca lo dulce de nosotros para los demás, pero dentro de nosotros quizás hay una fermentación que hace que madure esa uva y saque un buen producto, ¿verdad? A través del tiempo. Ese fue el mensaje que estuvimos compartiendo el martes pasado, que nos hacemos sentir, por decirlo así, a través de todas las vivencias, a la altura de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y aunque no hemos enfatizado específicamente sobre el olivo y el aceite, siempre hemos dicho de la importancia que todo lo que hemos hablado, incluyendo lo de la lluvia, que proviene de Dios, lo estuvimos compartiendo el domingo pasado, todo lo que estamos creyendo es imposible si no se manifiesta ese aspecto del olivo, específicamente lo que es el aceite, y siendo la presencia de Dios en cada uno de nosotros como ese elemento que va a provocar que todo lo que podamos estar creyendo suceda en nuestras vidas. Amén. Es imposible que haya una manifestación de todo eso si no es con la presencia del Señor. El mensaje pasado nosotros lo culminamos destacando cómo José tenía muy presente que era Dios en todo momento. Y lo vimos en el verso 5, el verso 8 y el verso 9. Si nosotros vemos la palabra del Señor en el libro de Génesis, el capítulo 45, que fueron los versos que tocamos el domingo pasado en el último mensaje, ese verso 5 dice: ahora pues, no entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, refiriéndose a sus hermanos. No te entristezcas, ni te pese que me vendiste. ¿Cuál era la conciencia de él? Porque para preservación de vida, para sustento, terminamos diciendo, para preservación de vida, me envió ¿quién? Dios delante de vosotros. Esa era la conciencia de José. Si nosotros vemos el final de esta historia, que no es el final, pero la conversación con sus hermanos, teniendo quizás de los puntos finales de lo que había sucedido a través del tiempo, aquí está una de las grandes revelaciones de por qué pasó todo lo que pasó y no se detuvo. ¿Por qué? Porque consideraba que era Dios el que estaba con él. Fue Dios
el que lo envió delante de vosotros, delante de ellos, dice el verso 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Sino Dios. No me enviaron ustedes. Pero si nos vamos naturalmente hablando y entramos en un estado de evaluación, naturalmente hablando, fueron los hermanos los que le tuvieron envidia, fueron los hermanos los que lo meten en la cisterna y fueron los hermanos por no matarlo que lo venden. Naturalmente hablando, podemos evaluar que fueron los hermanos quienes accionaron de esa forma, el sustento, por decirlo así, o el sostenerse creyendo en aquello que pudo haber sido un sueño, o en aquello que podía percibir de Dios, o el poder ser resiliente, sobrevivir todo lo que pasó en su vida José, fue que no fueron sus hermanos, que era parte del plan de Dios. Complicado, difícil. Dificilísimo. Alma y Juan, esa es una frase que yo he ido implementando aquí. Yo digo difícil, la gente dice dificilísimo. Verso 9. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto, ¿por qué? Por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Dios, en la mentalidad de él, es el que lo hace pasar por lo que pasa, que no es tan positivo como nosotros pensaríamos que pudiera ser, para poder llegar a este último pensamiento y esta expresión al Padre de decirle, ahora estoy en esta posición de grandeza, ven a mí. Y te traigo este detalle porque hoy quiero abundar un poco sobre eso y voy a enseñarte algo, voy a mostrarte algo sobre eso. Una vez más, no me pusieron vosotros, Dios fue el que me puso allí, en lo que no parece tan positivo. Llego al estado de grandeza y cuando llega al estado de grandeza que va a llamar al Padre, fue el mismo Dios, él consideró que lo había puesto en aquel lugar que no parecería tan agradable, que no parecería tan bonito. Y la pregunta es, si nosotros tuviéramos la capacidad de poder incluir a Dios y su presencia en el todo de nuestra vida, tanto en lo bueno como en lo malo. No voy a decir lo no tan bueno, no, lo malo. Génesis, capítulo 50. Génesis, el capítulo 50. Mira lo que dice la palabra del Señor. La evolución de lo que podía ser aquella relación entre hermanos. Y llegar a este momento donde el padre, donde Jacob ya había muerto. En estos versos ya Jacob había muerto. Y ahora quedan José y sus hermanos. Génesis el capítulo 50, el verso 15, dice la palabra del Señor. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Cambió el pensamiento de estos muchachos? No cambió el pensamiento de estos muchachos. Si pensamos en el mensaje anterior y volvemos al momento en que comencé a enseñarte de la pizza, todavía estos pensaban, todavía estos tenían el pensamiento de escasez, el pensamiento de la pizza. No había una evolución en el interior para poder reconocer que había sido genuino el sentir de José, que había sido genuino el corazón de José, el de ser sustento para ellos. Ellos consideraban que como el padre estaba vivo porque amaba al padre, entonces los mantenía a ellos. El padre muere y lo primero que ellos piensan es que ahora José se iba a vengar. Pero ellos lo ven como la recompensa
de cómo ellos habían actuado. Tendremos el pago de lo que le hicimos. Porque ellos sabían que lo que habían hecho no había estado bien. Y ellos sabían que aún con lo que habían hecho, no estaban teniendo las consecuencias que debieron tener por lo que hicieron. Y dice la palabra del Señor. Y enviaron a decir a José. Este tipo era listo. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Por qué José lloró mientras hablaban? Miremos los siguientes versos. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Ahí ellos bajaron. Sea genuino o sea genuino. Henos aquí por siervos tuyos. Y mira el verso 19. Qué verso poderoso. Y le respondió José, no temáis. Y mira esta pregunta que le hace a ellos. Y aquí comienzo a establecer algunas ideas. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Y de las grandes diferencias que nosotros tendremos que establecer en la vida y lo que yo quiero enseñarte en el día de hoy, de acuerdo a lo que vamos experimentando y lo que vamos viviendo, es el lugar donde yo pongo a Dios en el lugar donde yo considero que estoy. El lugar donde pongo a Dios, donde pongo la presencia de Dios y donde yo considero que estoy. Dice la palabra del Señor, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Verso 20, vosotros pensasteis mal contra mí. Le dice a sus hermanos, ustedes pensaron mal en contra de mí. Pero mira esto, mas Dios, ¿qué hice? Lo encaminó a bien. Ustedes pensaron mal, Dios lo encaminó a bien. Ustedes pensaron mal cuando consideraron que yo era diferente. Estamos hablando de prosperar. Aunque estemos hablando de prosperar, esto es para todas las áreas de nuestra vida. Esto que te voy a enseñar en el día de hoy es para todas las áreas de nuestra vida. Pero este hombre, como hemos visto a través de la historia, cuando sueña, no fue personal con él, porque soñó y con su sueño los hermanos entonces comienzan a ir en contra de él, a tener actitudes en contra de él. Y dice la palabra del Señor que pensaron mal contra él, pero Dios lo encaminaba bien. Hay gente que piensa mal, pero Dios lo encamina bien. Hay gente que te quiere hacer mal, pero Dios todo eso lo encamina bien. Hay gente que sí logrará llegar a hacer ese mal a tu vida y lo provocará en tu vida, pero aunque gente trate de provocar el mal en tu vida, yo te aseguro que Dios lo encamina a bien. Con eso es suficiente. No tengo ni que explicarlo. Pero hay algo más profundo en eso. Dice la palabra del Señor. Para hacer lo que vemos hoy. ¿Tú te acuerdas de la hora? Que esto es como que esta serie ha sido como que ¿tú te acuerdas de la hora? Él le dice, ustedes pensaron mal. ¿Pasó o no pasó lo que pensaron mal? ¿Pasó o no pasó? Pasó. Lo metieron en la cisterna, de la cisterna como esclavo, de esclavo preso. ¿Pasó el mal? Pasó el mal. ¿Lo encaminó a bien Dios o no lo encaminó a bien Dios? Lo encaminó a bien Dios. Todos nosotros, una vez más, no hubiéramos querido pasar por todo esto para poder llegar aquí. Y la interrogante más grande que surge en nuestra vida es ¿por qué tengo que pasar por todo esto si puedo llegar aquí sin haberlo pasado? Tienes que pasar por todo eso y ver cómo Dios ha encaminado para verte cómo estás hoy. Para verte cómo estás hoy.
Hoy estoy seguro que estás más maduro. Hoy estoy seguro que eres testigo del gran poder de Dios. Hoy estoy seguro que ves otra cosa de Dios. Hoy estoy seguro que aconsejas a otro. Hoy estoy seguro que tú ves lo que otros están pasando y dices, ay bendito, ya yo estoy en esta posición. Cuando yo lo pasé, yo hubiera estado peor que él está, pero déjame entonces darle una palabra de esperanza, porque ya hoy la gente te cuenta sus problemas y no es que los menosprecie, pero tú dices, ay bendito, si él supiera que eso pasa, si él supiera, tú no sabes lo que me han hecho, ay bendito, si él supiera lo que me hicieron a mí, pero mira cómo estoy hoy, porque Dios lo encamina todo a bien. Y dice, para hacer lo que vemos hoy, todo es para hacer lo que ves hoy de ti. Y dice, para mantener en vida a mucho pueblo. Eso es lo que hablábamos la semana pasada, el domingo pasado. Había un propósito más grande, era el pueblo de Dios. Había un propósito más grande, era el pueblo de Israel. Había un propósito más grande, iba más allá de él. Había que ser sustento, había que ser preservador de esa vida. Leo unos versos adicionales y entonces te traigo las ideas de esta noche. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y le habló al corazón. No tengan miedo. Mira el grado de madurez que llega, la convicción, cómo el hombre fue pasando todo ese proceso hasta llegar al nivel de decirle, no tengo ningún problema en mantenerlos a ustedes y hacerlo de corazón. Y hablarle entonces a su corazón. De las cosas curiosas de ese verso es que en el hebreo, escucha bien, porque aquí es donde empiezan las disyuntivas, aquí es donde empiezan las interrogantes, que yo te hablaba hace un rato. Aquí es donde está el aspecto del bien y el mal. Esa palabra pensasteis, y esa palabra encaminar o encaminó en el hebreo es la misma palabra. Es la misma palabra. Esa palabra, una vez más, pensar y encaminar, tienen el mismo significado. Esa palabra pensar y encaminar es entretejer. Es la palabra entretejer. Es la palabra fabricar. Es la palabra tramar. Es la palabra idear. De la misma forma en que los hermanos estaban planificando, ¿qué hacía Dios? Planificando también. Para que no tengo ganas de gritar. No tengo ganas de gritar, pero si tuviera, bendito, dime tú si no pudiera gritar. Y mientras traman en contra tuya, hay un Dios en el cielo que está tramando algo más grande. Ese es el pensamiento. Mientras hay gente ideando para que tú no prosperes, para que tú no eches para adelante. Cuando hay gente ideando, meterte el pie, como dicen por ahí, hacerte la vida imposible, hacerte la vida de cuadrito. De la misma forma, está Dios entretejiendo al lugar donde te va a llevar, al lugar que siempre ha dicho. Lo que sucede es que en nuestra vida le prestamos más atención a lo que la gente hace que a lo que Dios puede hacer. Carlos, pero tú me quieres decir que hay una igualdad entre lo que hace la gente, o hay una igualdad de lo que se trama aquí en la tierra a lo que está en el cielo. No. ¿Y qué lo diferencia? El resultado. La diferencia es el resultado. La gente trama para mal, pero Dios encamina para bien. La gente piensa para mal, pero Dios encamina para bien. La gente te piensa mal. Dios no tiene ni que siquiera pensarte, ya Él te pensó, ya Él te conoció. Él lo que quiere es que te encamines. Que te encamines para el bien. Cuando nosotros miramos esa palabra mal lo que significa es miseria. Los hermanos lo que tramaron fue miseria. La miseria de José.
Mientras tanto, hay un Dios que te encaminaba para bien. ¿Sabes lo que significa esa palabra bien? Para prosperidad. Mientras hay algunos que quieren pensarte a mal, hay un Dios que está entretejiendo, hay un Dios que está planificando, hay un Dios que te va encaminando, hay un Dios que está ideándote para prosperidad y tiene un propósito más grande en tu vida. Pasas todos los procesos, pasan los procesos negativos y pasan los procesos positivos porque por el hecho que reconoces que hay un Dios. ¿Qué yo quiero mostrarte con esto? Y no quería ser muy profundo en el día de hoy, no pretendo ser muy profundo en el día de hoy, pero hay un principio que yo quiero que tú recibas para que entonces se pueda manifestar esa prosperidad en tu vida. Y es el principio de la concurrencia. Esto que yo te he mostrado y estos versos es para enseñarte lo que es concurrencia. Y concurrencia no es otra cosa que un curso simultáneo de varias circunstancias. Es un curso simultáneo de varias circunstancias. Queremos evitar unas para vivir otra y no necesitamos evitar una para vivir otra para que se manifieste lo de Dios. Mientras las circunstancias van corriendo a la vez, Dios está. Mientras unos planifican, Él planifica algo más grande. Mientras unos traman, Él trama algo más grande. Mientras unos idean, Él idea algo más grande. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Por algo que se llama, y hoy no voy a entrar en eso, lo vamos a ver más adelante en el año y quizás sacamos un tiempo para eso. Por la providencia de Dios. Para nosotros poder entender concurrencia y ese curso simultáneo de varias circunstancias, tanto las buenas como las malas, yo no puedo excluir a Dios. Dios está en un lugar. Dios está en su lugar. Viva yo lo que viva. Te estoy demostrando por la vida de José que aunque haya gente que quiera vernos en miseria, en la mente de José ni siquiera le dio cabida a que sus hermanos habían sido los que habían causado todo lo que habían causado en su vida y mucho menos verlo como miseria, si no, no hubiera prosperado. Él prefirió verlo como de Dios. Y aunque eran los hermanos, y aquí él lo expresa, ustedes fueron los que tramaron y me pensaron mal. Siempre puso a Dios en un lugar superior. Y en el lugar superior, estoy seguro que mientras estaba en la cisterna, él decía, hay algo más grande, Dios me encamina. Cuando estaba en la cárcel, hay algo más grande, Dios me encamina, y por eso prosperaba. Y por eso entonces Dios lo bendecía, por eso iba a bien, aún en la casa de Potifar, aún en la cárcel, y cuando llega al lugar donde tiene que llegar no tiene ningún problema, aún en recibirlo, tener la evolución que tiene, por el tan solo hecho de aunque surjan dos cosas a la vez, su corazón no se distorsiona, le da la grandeza a Dios y hace una expresión de lo que se había manifestado en su vida. Prosperé, te prospero a ti también, te sustento. Difícil, dificilísimo. Y para poder practicarlo, nosotros tenemos que entender la providencia de Dios en cada uno de nosotros. Te traigo unos versos adicionales que se encuentran en el libro de Romanos, el capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8. El verso 28, el verso 39. Para que entendamos un poquito más lo que es este aspecto de la providencia de Dios. La providencia de Dios manifiesta en cada uno de nosotros. Y no vamos a ver ese detalle en el día de hoy. Pero la providencia de Dios manifestada en cada uno de nosotros a través de la provisión necesaria para los momentos necesarios. Mira lo que dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, el verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas
les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. A los que llamó, a esto también justificó. A los que justificó, a esto también glorificó. Dice el verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Dice, si Dios es por nosotros, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué traigo este verso? Porque la explicación de providencia. Cuando nosotros miramos ese verso a profundidad, esa palabra por, lo que significa es sobre. Esa palabra por lo que significa realmente es encima. En otras palabras, si Dios es por encima, si Dios es sobre nosotros, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Quién contra nosotros? Esa palabra contra lo que significa es debajo. Dios encima, las demás cosas debajo. Si Dios está sobre, ¿quién debajo? ¿Quién debajo? Pablo le está diciendo, siempre que pongas a Dios en su lugar, siempre que Dios esté por encima, siempre que el lugar de Dios sea arriba, ¿quién contra ti? Todo estará por debajo. La traducción original dice, si Dios es por nosotros, es más que nosotros. Dios es más que tú. Dios es más que cada uno de nosotros. Si yo vivo por esa revelación, una vez más, paso todo lo que tenga que pasar. Paso por todo lo que paso. Y nada me impide poder cumplir lo que ha dicho para mi vida. Verso 33 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mira esto. ¿Cómo no nos dará también con Él? ¿Qué dice? Todas las cosas. Yo no tengo todo lo que quiero. ¿Lo tienes a Él? Tienes todas las cosas. No, eso no es así. Por eso no tienes todas las cosas. Porque no considera que lo tiene a Él. Yo no sé si yo me estoy explicando en el día de hoy. Yo no sé si yo te estoy mostrando. Dice la palabra del Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que le condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, al que además está a la diestra de Dios, lugar alto, a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, está a la diestra de Dios, intercede por nosotros. Y dice el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución. ¿Qué dice? Hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Dice el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa palabra vencedor es refiriéndose a vencer más allá, a tener una victoria decisiva. Y mi mensaje en el día de hoy es esa dirección. Cuando tú puedes entender
lo que es la providencia de Dios en cada uno de nosotros, lo que esa providencia hace para poderla experimentar y entender lo que es esa concurrencia, y que aún yo teniendo varias circunstancias a la vez, lo que tiene que provocar en mi vida cuando pongo a Dios en la posición y en el lugar que tiene que estar, es que yo, a pesar de la tribulación, a pesar de la angustia, a pesar de la persecución, a pesar del hambre, a pesar de la desnudez, a pesar del peligro, a pesar de la espada, este hombre comienza a hablarte del amor de Dios, cuán grande es, y que nada de esto lo puede separar de esto, porque la mayoría de la gente cuando vive esto, la primera reacción es en pensar que no hay esto y que por eso vive esto. No, es que aunque vivas esto, esto es real, esto es más grande, y aunque lo vivas a la vez, la posición de Él será tan grande en tu vida que al final tú venzas más allá. Al final tú tengas una victoria decisiva. Lo que experimentó José a través de todo el tiempo, lo que experimentó José y fue caminando y fue creyendo y fue viviendo, y todo lo que te acabo de mostrar es para que nosotros reconozcamos que la victoria que tiene Dios en nuestra vida es decisiva. Él siempre te ha pensado en bien, Él siempre te ha encaminado para el bien, Él siempre ha querido lo mejor, y no importa lo que hayas vivido, el final, la manifestación es esa victoria que va más allá. ¿Más allá de qué? Más allá de lo que mi persona puede pensar, de lo que mi persona puede evaluar, de lo que mi persona puede creer, de lo que es el plan específicamente a mi persona, porque aunque se manifieste en mi persona, como yo siempre digo, la bendición es para que lo disfruten los demás. Y si tú puedes entender eso en esta noche, tú no vas a tener ningún problema en prosperar. Tú no vas a tener ningún problema en pasar lo que tengas que pasar para que entonces se manifieste lo de Dios en tu vida. Es imposible prosperar sin que haya malos momentos. Pero a la vez que hay los malos momentos, Dios nos da la capacidad de tener la victoria más allá, la victoria decisiva que Él ha determinado para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y ponte de pie. Antes en todas estas cosas, hacemos más que vencer. Más que vencer, decía el apóstol Pablo. Más que vencer. La providencia de Dios es ser testigos de su cuidado. Es ser testigos del cuidado continuo de Él en nuestras vidas. La providencia de Dios es ver cómo Dios es capaz de suplir todas nuestras necesidades. Pero escucha bien, no solamente ver cómo Él es capaz de suplir todas nuestras necesidades, sino ver cómo nos usa cada uno de nosotros para poder ser sustento y poder suplir las necesidades de otros. Esa es la providencia de Dios. Esa es la providencia de Dios. Y si hay algo que tú debes tener como razón para prosperar, es el que se manifiesta la providencia de Dios a través de ti. Se manifiesta a través de ti. Que se manifiesta a través de ti. El libro de Primera de Timoteo, el capítulo 5, el verso 7, no lo iba a tocar, pero mira qué verso bonito, y lo voy a tocar para orar. Hay unas instrucciones de parte de Pablo, da a Timoteo. Está hablando de las viudas, está hablando de suplir ciertas necesidades. Yo hago así escribiendo, era así. Acostumbrado a escribir, era así. ¿Cómo ahora escribo? El capítulo 5, el verso 7 dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y mira esto y dime si no es grande. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe.
y es peor que un incrédulo. ¿Tú quieres más razón para prosperar? Por los tuyos. Por los tuyos. Por los tuyos.